¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Julio Patán, en nombre de Leo Zuckerman, que ya saben que es el titular de este espacio. Les doy la bienvenida a Es la Hora de Opinar. Hoy jueves, con Blanca Heredia, Sabino Bastidas, Luis de la Calle, vamos a hablar de cómo nos ha cambiado la vida con la pandemia. ¿Va a haber más cambios? ¿Qué debemos esperar de esta situación desencadenada por el coronavirus en todo el mundo? ¿Qué se queda? ¿Qué volverá a su estado original? Vamos a verlo. Después, con Guillermo García, vamos a hablar de la nueva política energética del gobierno de México y sobre todo de su efecto en el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Terminamos con Mauricio Meshulam, que va a darnos un panorama de Japón dentro del país y a escala internacional, digamos, justo antes de los Olímpicos de Tokio, que, como saben ustedes, arrancan de manera oficial mañana 23 de julio. Empezamos, esto es La Hora de Opinar. ¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, la llegada de la pandemia ha causado la muerte, imagínense ustedes, a más de 4 millones de personas y ha infectado a 192 millones, por supuesto, en todo el mundo. Bueno, esperamos un año, poco y mucho, ¿no? Para que llegaran las vacunas y cuando parecía que veíamos la luz ahí al final del túnel, empezaron a aparecer las nuevas variantes. La más contagiosa, saben ustedes, es Delta, la variante Delta, que ha traído una nueva ola de casos y afecta a adultos que no se han contagiado, que no se han vacunado, a jóvenes e incluso a niños, cosa que es bastante nueva. Bueno, desde que apareció este virus, el SARS-CoV-2, sobra decirlo, la vida cambió radicalmente para todos, al margen de lo que quieran, de clases sociales, de color de la piel, de religiones y de lo que sea. Bueno, ¿qué hemos tenido que cambiar los seres humanos para adaptarnos a este nuevo modo de vida? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué mejor ya no esperamos? ¿Qué se queda de estos cambios? ¿Qué se van? Bueno, para platicar de estos asuntos, saludo a los colaboradores de los jueves, a Blanca Heredia. Blanca, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Julio? Sabino, Luis. A Sabino Bastidas, ¿cómo estás, mi querido Sabino? Hola, querido Julio. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Luis? Don Luis de la Calle, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Julio? Sabino, Blanca, buenas noches a todos. Empiezo contigo, Blanca. Luego hay como una especie de brotes de optimismo por ahí, ¿no? Por lo menos ya no vamos a volver a la junta en Santa Fe. Hemos aprendido a estar más en casa. Nuestra dinámica laboral en parte va a cambiar para bien. ¿Sí es cierto? ¿Eres optimista con estas cosas? Bueno, soy optimista yo en general, pero con respecto a qué cambios nos ha traído la pandemia y cuáles de ellos tienen alguna posibilidad de perdurar y otros no tanto, creo que una de las primeras cosas que desde mi experiencia y lo que alcanzo a ver ha afectado de manera directa a la pandemia es nuestra experiencia del tiempo. Cómo vivimos el tiempo. El tiempo se ha vuelto como más elástico. Por un lado parece estar dormido, quieto, parado, y por otro lado está como caminando a 1000 por hora. Creo que otro aspecto que veo en la experiencia cotidiana y que me parece que puede ser muy común, ahí sí, independientemente de muchas otras diferencias que han hecho que la gente tenga que vivir y viva la pandemia de manera muy distinta, creo que otra cosa que nos impuso la pandemia es el miedo abajo de la piel, la sensación de incertidumbre permanente. ¿En qué momento me voy a contagiar? ¿En qué momento voy a contagiar a otro? Un tercer ámbito en donde veo que hubo cambios gigantescos en nuestras vidas cotidianas más inmediatas, es en nuestras relaciones con otros, evidentemente. Aquí se afecta mucho qué tanto tuviste la posibilidad o has tenido la posibilidad de trabajar desde casa y qué tanto no, pero para aquellos que sí hemos tenido la posibilidad de trabajar desde casa, pues sí ha implicado un cambio muy importante en cómo nos relacionamos con otros seres humanos. Y eso ha implicado desde luego ciertos beneficios. No tienes que pasar tantas horas en el tráfico, por ejemplo, para ir a una reunión. En general es más eficiente, déjame ponerlo así, para hacer una junta, pues simplemente prender tu computadora y acordar lo que tienes que acordar. Pero hay una pérdida muy importante, me parece, en este tipo de interacción virtual, que tiene que ver con la naturaleza humana, digamos, con la naturaleza de Homo sapiens, y cómo
captamos, procesamos información y nos relacionamos unos con otros. Y mucha de nuestra interacción más significativa pasa por, digamos, el contacto más presencial, el contacto de cuerpo con cuerpo, en donde se están transmitiendo un montón de información que a veces ni siquiera pasa por la conciencia y que sin embargo incide en cómo vemos al otro, en qué tipo de conexiones logramos armar, y eso también ha sido un cambio muy significativo, con algunos costos enormes, me parece, en algunos ámbitos, por ejemplo, el escolar. ¿Sí? La posibilidad de que se den los contactos afectivos, para llamarlos por su nombre, es más difícil en el contexto de una comunicación a distancia, y eso pues lastima los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay muchísimos otros cambios que se han dado y que se han acelerado en parte tendencias que ya venían de antes. Quizá una de las más importantes tiene que ver con la digitalización y con la importancia de la tecnología digital en la economía y en general en la organización de la vida social. ¿Qué tanto de esto se va a quedar? Yo creo que mucho, en particular en el mundo del trabajo. Si tenemos ya alguna evidencia en el sentido de que no va a ser simplemente regresar al momento pre-pandemia, se van a perder seguramente muchos empleos, al menos en el corto plazo, en parte por razones económicas, porque pues todavía no estamos, digamos, de regreso cabalmente en términos económicos, y pues muchas empresas que están abriendo están simplemente abriendo con menos empleados de los que cerraron. Entonces, también está aumentando, digamos, la importancia de toda la economía informal, tanto en los países en desarrollo como el nuestro, como en los países desarrollados, con toda la economía vinculada a las nuevas formas de provisión de servicios y de organización, digamos, de la distribución de los productos y de los servicios, por ejemplo, Uber, en fin, todas estas distintas plataformas que generan empleo, pero que generan empleo que normalmente es mal pagado, que ni siquiera tienen el estatus propiamente de trabajadores, que no tienen ningún tipo de protección social. Creo que se abren oportunidades interesantes a partir de la pandemia en muchos ámbitos, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de lo escolar, por ejemplo, también de la educación, en el ámbito productivo, pero a mí me parece que es muy temprano aún para saber qué tanto de esto se va a quedar. Quizá lo que vería que se va a quedar más es la importancia creciente de la tecnología en nuestra interacción, tanto económica como social, y también, desafortunadamente, la desigualdad y la marginación, y no sé bien, que ha exacerbado esta pandemia. Todos esos trabajadores esenciales que no pudieron trabajar desde casa y que sin embargo ganan muchísimo menos de los que sí trabajamos en nuestra casa. ¿Y cómo le vamos a hacer con esa desigualdad y con esas heridas que abrió aún más la pandemia? Oye, Luis, pues ya que se filtró aquí la nota pesimista, porque sí, ni hablar, ¿no? Con los asuntos de la economía, del trabajo, de los dineros, pues te pregunto, no tienes que limitarte a eso, pero empiezo por ahí. Hay una herida fuerte y como que va a tardar en cerrarse, ¿verdad? Sí, mucho. El impacto económico de COVID es casi tan importante como el impacto sanitario. Y las secuelas económicas también serán importantes, como también son obviamente las sanitarias. Al principio del COVID había un debate sobre si deberíamos que escoger entre salud o economía. Y resulta que es un debate un poco estéril porque no se puede escoger. Hay que solucionar el problema sanitario, que es limitar la expansión del virus, encontrar una vacuna, encontrar un remedio para que la gente se pueda recuperar en caso de que se enferme. Y al mismo tiempo tratar de que el impacto económico sea menor. Yo creo que las secuelas más importantes del COVID van a ser en tres ámbitos. Uno, el sanitario. En el sanitario vamos a ver una reestructuración de los servicios de salud, porque el COVID ha hecho evidentes algunas fallas en todo el mundo y en todos los tipos de sistemas que hay. En segundo lugar, va a permitir una aceleración de la tecnología de la biología molecular para el desarrollo de vacunas, como ya vimos en el caso de Pfizer y Moderna, que utilizan esta tecnología que se llama CRISPR, y que esa misma tecnología se va a utilizar no solamente para atacar enfermedades virales, sino de muchos tipos, y es el inicio de la afectación de darle instrucciones a los cromosomas para
que el propio cuerpo humano tenga una reacción inmunológica que permita atacar enfermedades como el cáncer y otras que puede tener un desarrollo radicalmente importante. Creo que también va a haber en el ámbito económico impactos muy importantes por la caída que se tuvo en el Producto Interno Bruto, etcétera, pero también por los efectos monetarios de la expansión de los déficits públicos y la expansión de la oferta monetaria en muchos países. Vamos a ver si eso se empieza a traducir o no en tasas de inflación más altas y por lo tanto luego en medidas para tratar de disminuirlas. Eso quizá desde el punto de vista económico sea en los próximos meses la principal noticia que tendremos, y tiene también efectos quizá relativamente inesperados en el ámbito político. Ya lo vimos, por ejemplo, en Madrid, donde ganó la alcaldesa de Madrid y quedaron muy por detrás otras corrientes políticas que uno hubiera pensado se van a beneficiar de COVID. Y creo que el cambio más importante en materia política va a venir en Cuba, donde el COVID va a ser, digamos, un empujón muy importante a un movimiento creciente en Cuba a favor de más libertad y no menos. Mira, tú sí estás un poquito optimista. Sabino, te escuchamos. Bueno, pues yo creo que en primer lugar hay que apuntar que esto no ha terminado, que estamos en un proceso en marcha interesantísimo desde el punto de vista analítico. Decía Octavio Paz en aquel tomito de Pequeña Crónica de Grandes Días que la historia es muy lenta y en ocasiones no tenemos la capacidad los que la estamos viviendo de interpretarla correctamente. Pero creo que desde el punto de vista analítico es un periodo lleno de señales, lleno de dudas, con muchas preguntas. Desde mi punto de vista, creo que hemos recuperado, por lo menos en Occidente, vulnerabilidad, fragilidad, incertidumbre, inseguridad. Creo que, como dijo Julius Habermas, recuperamos mucha ignorancia. Nos dimos cuenta de todo lo que no sabemos, de todo lo que queda pendiente, de todo lo que estaba por hacer. Y estaba yo revisando los debates de cuando inició la pandemia, muy al principio, de intelectuales y periodistas, de jefes de Estado. Y es sorprendente cómo no atinaron, veías las posiciones extremas en un sentido u otro, desde las utopías a las distopías, de todo lo que iba a suceder, quizás hasta en el corto plazo. Yo me quedo con una reflexión de fondo. Creo que tuvimos un problema global, tenemos un problema global, insisto, no resuelto, pero las estructuras, las instituciones para enfrentar ese problema global son insuficientes. Creo que la cooperación y el diálogo multilateral es insuficiente. Creo que nuestros instrumentos de gobernanza no dan para resolver este problema. Creo que puso al desnudo nuestra falta de liderazgos, pero no locales, de liderazgos globales, de comunicación global. Dio de sí un modelo de la explosión demográfica anunciada hace 120 años, 100 años, en donde decía algún día el mundo tendrá 8.000 millones de seres humanos. Ya los tenemos y cuesta mucho trabajo gobernarlos, ponerlos de acuerdo. Es sorprendente nuestra torpeza como civilización, como humanidad, para ponernos de acuerdo de manera simultánea en la necesidad de todos vacunarnos, de todos organizarnos, ver cómo cuando comparas las políticas públicas de cada estado tiene su propia pandemia, algunos se aceleran, otros no, unos son liberales, otros son conservadores, unos con el Estado, otros con el mercado, unos mucha ciencia, otros poca ciencia, otros terraplanistas. ¡Qué dispersión! Y lo preocupante en el escenario que estamos viviendo es que desde mi punto de vista, la pandemia es el ensayo general del cambio climático. O sea, realmente el segundo problema global que vamos a vivir es ese cambio climático. Esta es la primera vez, la pandemia creo que es la primera vez que toda la humanidad tiene simultáneamente el mismo problema, que toda la humanidad tiene la misma conversación. Podrías tener la religión que quieras, la cultura que quieras y el idioma que quieras, pero todos tenemos el mismo evento acompañándonos de manera simultánea. Entonces, ese problema es real y es global. Creo que es el primer problema global. La gobernanza para enfrentar ese problema ha sido insuficiente. Y viene un problema global cierto, científico, futuro,
con un futuro más inmediato de lo que estamos suponiendo, que es cambio climático, que lo estamos viendo con las variaciones climáticas que están teniendo un gran impacto, y el miedo que da es la incapacidad de la política que tenemos, de la política internacional, de los liderazgos para enfrentar un problema mayor o si nos rebasara, se complejizara o apareciera en otra variante. Blanca, a ver si no me pongo yo ahora más optimista de lo debido, pero creo que, a ver, también me gustaría evitar el lugar común de se aprende en las desgracias y todo eso. Probablemente se aprenda más en los buenos momentos que en los malos, no lo sé. Dicho lo anterior, pues sí nos ha puesto a pensar en nuestros cuerpos y en nuestras mentes, tal vez un poco más de lo que lo hacíamos, ¿no? Me reí porque platicaba hace unos días con unos cirujanos plásticos, me decían que había aumentado brutalmente la demanda por sus servicios y que la hipótesis de ellos es que tenía que ver con Zoom. Para la gente que trabaja a distancia, pues te estás viendo todo el tiempo la cara en la pantalla. En fin, efectivamente creo que hay un cambio en nuestra relación otra vez, con el tiempo, con el espacio, con la corporeidad en presencia de otro. Pero quisiera regresar a algunas de las cosas que dijo Sabino porque me parecen muy importantes con respecto a cómo las instituciones que tenemos no parecen ser las más idóneas para enfrentar los tremendos retos que estamos enfrentando, que, insisto, algunos de ellos ya venían de antes y que simplemente fueron acelerados por la pandemia y que en otros casos pues, fueron directamente generados por la pandemia. Eso se combina con que también la pandemia aceleró un proceso de atomización muy importante y hace difícil la acción colectiva. No la imposibilita, pero la hace difícil. Y a mí me preocupa especialmente la combinación atomización extrema, digamos, cada individuo para sí, encerrado en su cuadrito de su pantalla, todos, insisto, los que tenemos esa posibilidad, cuando por otro lado pues ya viene el invierno, ¿no? Y habría que juntarnos todos y organizarnos. Esa tensión me preocupa especialmente. Dicho lo anterior, a mí me parece que desde el punto de vista histórico, a mí este momento al que más me recuerda en el pasado es el momento de las entreguerras, el fin de la Primera Guerra Mundial. Y si lo vemos desde ahí, creo que podemos ser en algún sentido más optimistas, en otros menos optimistas, pero al menos ahí se sentaron las bases, por ejemplo, pues básicamente de mucho el pensamiento filosófico del cual seguimos abrevando y que sigue siendo hoy y proveyéndonos las coordenadas básicas de sentido dentro de las cuales operamos. Entonces creo que vamos a ver y estamos viendo ya un montón de innovación, más allá de si en general las crisis son oportunidad, en efecto están siendo una oportunidad para repensar cosas y para hacer cosas que hubieran parecido concebibles, con todo lo que veo, lo que dice Sabino de que, pues sí, cada sociedad lo ha hecho a su manera, que por otro lado tampoco está tan mal, porque las sociedades son distintas, ¿sí? Y han variado muchísimo en su capacidad para cooperar y organizarse. Las asiáticas en general han sido mejor que las occidentales, pero incluso sociedades como la mexicana, que ha logrado cosas que por ahí hace 1 año o 2 años nos hubiera parecido imposible, como digamos la campaña de vacunación, y no digo solamente de México, en muchas otras partes, la velocidad a la que se ha desplegado la respuesta de los gobiernos, incluso gobiernos con bajas capacidades estatales como el mexicano, es muy sorprendente. Luis, decías que hablaste un poquito de estas nuevas, no sé si llamarlas tecnologías médicas y etcétera, ¿no? A ver, va a haber un cambio profundo de entrada en la industria farmacéutica y eso repercute en muchos otros ámbitos. Hace poco leí por ahí la buena fortuna que tuvieron las personas que compraron acciones de Moderna hace unos meses, ¿no? O sea, yo entiendo que ese es un caso excepcional, pero efectivamente yo creo que ahí de entrada algo se va a transformar radicalmente, ¿no? Absolutamente, Julio. Un poco estoy en desacuerdo con lo que decía Sabino, en el sentido de que no hemos hecho progreso. Cuando se escriba la historia de COVID en unos años, en 20, 30 años, y la comparemos con, por ejemplo, con la peste negra, que tuvo un impacto devastador en Europa durante varios siglos, y que se transmitía a través de las pulgas que venían de las ratas que venían de Asia, de China, nos tardamos siglos en entender qué era ese virus silencioso que estaba matando a 1/3 de la población de Europa.
Y cuando llegó, los europeos llegaron al continente americano y trajeron la viruela, se murieron también millones de personas, porcentajes muy importantes de la población, y no sabían qué es lo que estaba pasando. En este caso, las autoridades sanitarias de China identificaron en 15 días el código genético del virus. En 15 días, ¿eh? Antes nos tardamos siglos en saber qué es lo que nos estaba atacando. La pareja turca en Alemania, que son los fundadores de BioNTech, que es el que desarrolló la vacuna de Pfizer, una mañana el esposo le dijo a su señora que tenían esta empresa y son biólogos moleculares: lo que estamos haciendo para el cáncer probablemente sirva para curar el COVID a través de una vacuna. Y en 15 días desarrollaron la secuencia genómica para producir la vacuna de Pfizer. Tú decías, Julio, hace rato que un año es mucho tiempo para esperar la vacuna. Bueno, desde el punto de vista histórico, las vacunas se han desarrollado durante décadas. El hecho que haya podido hacerse en un año es históricamente importante. Y nunca ha habido en el mundo una campaña de vacunación tan exitosa como la que tenemos hoy en día, a pesar de que todos nos quejamos, con justa razón, por cierto, de que no estamos vacunando suficientemente, que hay gente que prefiere no vacunarse porque tienen estas teorías de la conspiración, de que las vacunas son negativas y tienen una connotación anticientífica. Si esto lo hubiéramos tratado de hacer desde Ginebra, en la Organización Mundial de la Salud, de una manera centralizada, con un presidente mundial, estaríamos esperando siglos el desarrollo de la vacuna y la aplicación de la vacuna. Entonces, creo que la historia de esta, porque siempre decimos, no es que la descentralización es un gran problema, la descentralización del conocimiento y de las ganas de hacer cosas es probablemente la razón por la que podamos vencer a este virus. Y efectivamente se han muerto 4 millones de personas, probablemente con el exceso de mortalidad se hayan muerto ya 8, que es una tragedia. Comparado con las crisis pasadas de pandémicas, esta es quizá la pandemia que ha tenido el menor impacto en la historia de la humanidad, y es gracias al desarrollo científico creado por una sociedad moderna donde hay libertad para la innovación. Sabino. Mira, evidentemente creo que sí hay avances que hay que reconocer, y es muy sorprendente la cantidad de científicos y lo que hemos logrado como civilización, pero yo lo pongo en términos de lo que pudimos haber evitado, de lo que nos pudimos haber ahorrado. No me parece que 4 millones u 8 millones de personas que pudimos haber evitado que se perdieran si hubiera habido más coordinación. O sea, no sé si la figura es un presidente global o la figura es mayor coordinación multilateral o la figura se llama no sé. Yo creo que la epidemia sí puso al desnudo un mapa del mundo, y es un mapa de un mundo que a mí no me gusta. Yo celebro que le guste a Luis el mundo que está viendo, pero puso en evidencia un mundo desigual. Un mundo en donde unos cuantos muy pronto están teniendo una vacuna, cuando mientras hay 6,000 millones de seres humanos que no tienen acceso a esa vacuna. Estamos viendo países con resiliencia muy rápida desde el punto de vista económico, otros a los que les va a tomar décadas quizás regresar a los niveles de productividad. O sea, si revisamos esos mapas, dentro de 10 o 20 años los historiadores ya con perspectiva revisan esos mapas del mundo. Esos mapas del mundo ponen al descubierto todas las necedades de lo que no hemos resuelto. Qué bueno que hay vacuna, qué bueno que se dio en un año, qué bueno que la tienen en su hombro los países desarrollados y las personas con más o menos ingresos. Pero qué lamentable que 3/4 partes de la civilización humana están corriendo el riesgo del principio, que en este momento no tienen vacunas, los niveles de marginación. Esto yo creo que nos va a llevar de manera sensata a discutir lo que Adela Cortina plantea como una ética cosmopolita. O sea, sí tenemos que plantearnos y replantearnos una civilización que está equivocada en sus bases. Los niveles de progreso y los niveles de consumo y los niveles de desarrollo de esta civilización no son sostenibles desde el punto de vista planetario, no son sostenibles desde el punto de vista de la desigualdad social, nos guste o no nos guste.
asuste. O sea, sí es cierto que hay un progreso, y hay un progreso para unos cuantos, frente a una falta de desarrollo para muchos miles de millones de seres humanos. Entonces, el plantearnos una ética cosmopolita significa decirnos, oye, ¿podemos seguir consumiendo a los ritmos que veníamos consumiendo? ¿Podemos seguir viviendo como seguíamos viviendo? ¿Alcanza para 8,000 millones y eventualmente dentro de 100 años para 10,000 millones de seres humanos para el mismo nivel de bienestar, sin acabarnos el planeta, sin acabarnos el agua, sin llenar de plástico el mar? O sea, con todo lo que estamos viendo, no podemos voltearnos y decir, vamos muy bien, el planeta aguanta, esta pandemia es solamente una experiencia y mira qué bien nos fue. O sea, ese no puede ser el balance. O sea, no se trata de no reconocer, y creo que sí pone énfasis Luis en algo muy importante, que yo creo que la respuesta del siglo XXI debe ser ciencia, ciencia y ciencia, pero no una ciencia desconcentrada. Yo la visualizo como una ciencia interactuante, colaborativa, no mercantilizada, creando incentivos a partir de la solidaridad. La ética cosmopolita yo creo que es un cambio de paradigma, ética global, una visión en donde o nos salvamos todos o no se salva nadie. Y estamos llegando a experiencias, poco a poco, en donde efectivamente está pasando eso. O sea, si tú crees que el modelo puede sostener el futuro de la civilización humana en los términos en los que está, pues yo difiero completamente de ese planteamiento. Luis, una conclusión, que nos quedan como 3 minutitos. Ese no es el tema que estamos discutiendo el impacto del COVID, y efectivamente se requiere de enorme solidaridad y colaboración para que el acceso a las vacunas sea efectivamente universal, ¿no? Y se esté dando en todas las sociedades y no solamente las sociedades que tengan poder de compra para hacerlo. Pero sin la existencia de las vacunas, sería imposible la vacunación universal. Entonces, el COVID es una noticia muy negativa, tiene un impacto tremendamente negativo para las personas que lo han padecido y para las personas y los familiares de los que han fallecido. Tiene un enorme impacto negativo económico, es cierto, pero visto desde el punto de vista de largo plazo, hay algunas cosas que pueden ser potencialmente positivas, particularmente en el desarrollo de la tecnología digital, como mencionaba Blanca, y de la biología molecular, que tiene una capacidad de transformar a la medicina para ayudar a las personas que tienen padecimientos de difícil solución. Hoy en día tenemos quizá una herramienta que le puede dar a mucha gente que hoy está padeciendo, que tiene un hijo que tiene cáncer, la posibilidad de que su hijo pueda tener una solución gracias a un desarrollo tecnológico que el COVID aceleró. Bueno, eso potencialmente es, creo yo, una buena noticia. Blanca, te toca rematar la faena. Me parece que en efecto la ciencia nos ofrece, y lo hemos visto, como lo ha señalado muy bien Luis, pues una vía de salida muy importante para la enorme cantidad de retos que enfrentamos, empezando por el de la propia pandemia, que sigue en curso, como bien decía Sabino, no ha terminado esto, y tenemos que usarla de la mejor manera. Pero sí persisten dos gravísimos problemas que ha exacerbado en algún sentido la pandemia, o que nos va a dejar legados que va a complicar la posibilidad de resolver esos problemas. Uno es el aumento de la desigualdad, y muy particularmente el aumento de sectores cada vez más grandes, de personas excluidas de la posibilidad del progreso, al mismo tiempo que el paradigma dominante desde el punto de vista ideológico, discursivo, sigue siendo el progreso material. Y eso genera básicamente enojo y resentimiento. Cuando tú no tienes la posibilidad de progresar, y ese es lo único que hay como posibilidad para ser valioso, pues eso se complica muchísimo. Y en segundo lugar, el tema planetario, el tema de qué tanto el planeta puede seguir siendo nuestra casa. Y si no encontramos la manera de encontrar que la ciencia sí sea una palanca para enfrentar esos problemas, pero también necesitamos nuevas formas de imaginarnos juntos, de contar historias que nos convoquen a todos. Sabino. Pues mira, yo creo que la política, la sociología nos ha quedado mucho a deber. Creo que los jefes de Estado y de gobierno sí deben hacer una reflexión de estadistas, de visionarios de la historia, de lo que tendríamos que estar organizando.
Y creo que esa vulnerabilidad, esa fragilidad debe llamarnos a los acuerdos necesarios, a pensar fuera de la caja, a plantearnos nuevos modelos. Y yo espero que esta pandemia sea ese pivote que no ha concluido y que nos ayude pues a que esto termine en un lugar posible, ni en una utopía ni en una distopía, en un mundo viable, futuro, realizable para el mayor número de habitantes del planeta y que no haya superhombres, supermujeres de países desarrollados y hombres y mujeres en la mayor parte del mundo en condiciones de vulnerabilidad desvalidos. Creo que hay mucho que pensar y yo insistiría en que esto requiere una reflexión ética profunda de las consecuencias de esta epidemia y de lo mucho que no hemos hecho. Pues muchísimas gracias a los tres. Les mando un abrazo. Lo mismo. Un abrazo a todos. Chao. Bueno, vamos a pausa rapidísima, como siempre. Volvemos con Guillermo García para hablar de la política energética de México, sobre todo, de qué efecto va a tener en el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, el TEMEC. Ahí venimos, esto es La Hora de Opinar.